Herrera Incope. Estar informado. ¿Qué tal, don Santiago Abascal? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Le agradezco mucho que se dé un paseo por aquí. Es un placer. Tenía ganas de verle porque tengo curiosidad luego porque me cuente usted cuál es la perspectiva, su próxima Asamblea General, la de su partido, los desafíos que contempla, determinados accidentes temporales que hayan ocurrido, como todas las formaciones. Pero antes le voy a pedir su opinión sobre dos asuntos que son de actualidad notable y en la que hemos basado la información de hoy. La ley de amnistía va a salir previsiblemente en el Congreso el próximo martes, si no me equivoco. Con las enmiendas, ahora mismo el Gobierno tiene un debate con el último auto del juez García Castellón, si mantener esas enmiendas, no, o decir que ya todo el terrorismo es amnistiable, etcétera, etcétera. ¿En qué encrucijada cree usted que se encuentra la cosa? Bueno, yo creo que hasta el último momento no lo sabremos, porque hasta ahora de lo único de lo que podemos estar seguros es de que el presidente del Gobierno no tiene ningún escrúpulo para pagar las facturas de la investidura con la legalidad constitucional, con los intereses de los españoles, con nuestra prosperidad, con nuestra convivencia, y por lo tanto tenemos que estar preparados para la entrega de cualquier otra competencia o la materialización de cualquier cesión ante sus socios de investidura. Yo creo que va a hacer todo lo posible para que salga adelante, y lo importante es que tenemos que hacer los demás, además de oponernos en las calles, de oponernos en los tribunales. Nosotros lo hemos hecho presentando querellas contra el presidente del Gobierno por el delito de cohecho que creemos que está cometiendo con esta ley de amnistía, que por otro lado ha supuesto el grito en el cielo de todos los sectores de la judicatura y de todos los altos funcionarios del Estado. Pero creo que se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, creo que habría que ver la forma de no tramitar la ley de amnistía en el Senado una vez que salga del Congreso. Y creo que para eso hay que pedir los informes a los letrados de la Cámara Alta, y si los informes son de inconstitucionalidad, como lo eran los de los letrados del Congreso, y todavía hoy sabemos que hay una gran disputa dentro del Congreso, a pesar de que el Partido Socialista y Pedro Sánchez ha colonizado también esa magistratura. Yo creo que hay que hacer todo lo posible. Y si realmente creemos que estamos ante una ley tan inconstitucional como para que el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales, todas, las asociaciones de fiscales, los notarios, absolutamente todas las personas que saben de leyes en España hayan dicho cosas tan serias como que estamos ante el fin del Estado de Derecho, el inicio del fin de la democracia o el ataque a la separación de poderes, pues tendremos que ser valientes, imaginativos, y yo creo que algunos dicen que esto es un conflicto institucional. Yo creo que habrá que provocarlo en el Senado. ¿Y usted cree que eso desembocaría en la caída del Gobierno, en una reflexión de Pedro Sánchez, una vuelta atrás, o realmente hasta dónde nos lleva y en qué plazos? Yo insisto en la idea de que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, tanto de pactar con unos como de pactar con otros. Pero yo creo que la caída de Pedro Sánchez, que es urgente para España, solo puede darse si estamos dispuestos a sufrir en la oposición votando en contra de todo lo que haga Pedro Sánchez. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos alertando a la población de que hay un golpe a la Constitución, nosotros hemos hablado en términos aún más duros, hemos hablado de golpe de Estado. El golpe de Estado no es hoy en día un militar con un espadón a caballo. Los golpes se dan de otra manera. Pero bueno, yo he escuchado a otros partidos hablar de golpe a la Constitución. Si realmente estamos ante eso, tendremos que actuar en consecuencia en la oposición. No podremos votar a favor de nada que traiga el Gobierno, incluso aunque tenga una apariencia bondadosa, aunque tenga el aspecto de una buena iniciativa, porque puede serlo en el corto plazo. En el medio plazo es el sostenimiento de este Gobierno, que creo que es letal para la convivencia entre los españoles y para el respeto a la legalidad. Por eso nosotros hemos votado, entre otras razones, en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución. Por eso no entendemos que el Partido Popular en estos momentos llegue a una especie de acuerdo con el Partido Socialista, aceptando un mediador internacional de Bruselas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por eso no entendemos que pacten la presidencia de las comisiones del Congreso y del Senado. Algunos dicen, bueno, Vox es que está en un extremo, está en contra de todo. Bueno,
Estamos tan convencidos de que este gobierno está equivocándose que hemos llegado a expresarlo en términos muy claros. Hemos dicho, para que nos entiendan, es que si Sánchez dice viva España, nosotros no respondemos viva, respondemos mentira. Hoy declara la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, la Operación Cataluña, el espionaje. ¿Cree usted que el gobierno está dejando o está utilizando de manera artera al Centro Nacional de Inteligencia, los servicios de información en función de sus pactos con Junts per Catalunya y Esquerra? Aunque no tuviésemos información, yo desde luego no tengo ninguna duda, porque el señor Sánchez ha demostrado que está dispuesto a colonizar todas las instituciones del Estado, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas hasta el Tribunal de Cuentas, hasta cualquier organismo regulador. Ha enviado al Tribunal Constitucional a sus ministros de antes de ayer, y no tengo ninguna duda de que con el Centro Nacional de Inteligencia estarán haciendo todo lo posible también para utilizarlo de una manera partidista en favor de unas negociaciones políticas. Llegó a incluir de alguna forma en el Centro Nacional de Inteligencia, en la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia, a alguien como Pablo Iglesias, que se paseaba por las Rico Tabernas, que claramente era un problema para los intereses de España, con lo cual la preocupación para nosotros es máxima. Señor Abascal, este fin de semana su partido Vox celebra la Asamblea General Extraordinaria, que al parecer le ha adelantado usted algo. Porque tiene necesidad de renovar órganos de dirección, porque detecta que en su partido puede haber algunos movimientos que no le convienen, en su opinión, a la estructura general. Bueno, a nosotros nos correspondía celebrar la Asamblea Ordinaria después de 4 años de mandato en el mes de marzo. Realmente lo hemos adelantado, creo que ha sido 1 mes y 4 días, para poder afrontar un año que va a ser electoral, las elecciones gallegas, probablemente un adelanto de las elecciones vascas en primavera y luego las elecciones europeas, que son muy importantes para nosotros, con todos los órganos renovados, y que no nos pillase ese proceso asambleario en mitad de todo el lío electoral. No obstante, hay ruido mediático en torno a Vox, a su asamblea, a supuestas divisiones, y yo pensé, mira, lo mejor es resolverlo cuanto antes, y se va a resolver como esperábamos y como esperan la mayoría de los militantes de Vox, porque en Vox no hay ninguna división ideológica. En Vox pasa lo que en otros partidos, pues hay personas que llegan, prestan un servicio, se van, llegan otras, hay relevo, hay avatares electorales, unas veces salen las cosas mejor, otras peor. Para nosotros han salido muy bien en estos años, no para España, desgraciadamente, todavía, pero para nosotros habernos consolidado ya en 2 legislaturas como la tercera fuerza política del país, con más de 3 millones de votos, pues creo que es un gran éxito, pero sobre todo porque hemos logrado que algunos asuntos, y esto para nosotros es lo más importante, de los que no se hablaba, que vuelvan a estar encima de la mesa. Si no está Vox, bueno, ¿qué partido va a representar a los españoles que creen que el modelo de las autonomías es francamente deficiente y perjudica la igualdad de los españoles? ¿O qué partido va a representar a los españoles que creen que la avalancha migratoria es mala para nuestra prosperidad, para nuestra seguridad, y que hay que tener políticas de defensa de las fronteras y de remigración mucho más contundentes? ¿O qué partido va a defender al campo frente a la Agenda 2030? ¿O qué partido va a defender el derecho a la vida desde la concepción a la extinción natural? Hay españoles que piensan eso, y Vox les representa. Antes no tenían representación, pues votaban al mal menor, y a día de hoy tienen representación. Entonces, eso es lo que ha hecho Vox en estos 10 años, desde el año 2014 que se fundó, los últimos 5 años con éxito en cuanto a la obtención de representación, y es lo que vamos a seguir haciendo sin cambiar absolutamente nada. Ha habido salidas de su formación política. Usted dice, es normal, la gente entra, sale. La salida de Espinosa de los Monteros, alguna más. ¿Sigue contando, por ejemplo, Rocío Monasterio con su confianza? Absolutamente. Rocío Monasterio es hoy la presidenta de Vox en Madrid, y además nuestra portavoz en el grupo parlamentario. Si no contase con nuestra confianza, el Comité Ejecutivo Nacional habría propuesto a otra persona. Cuando se habla hay algunos críticos que incluso hablan de refundación de partido. La verdad que es un manifiesto que no dan los nombres. Sí. ¿Pero eso le preocupa? Bueno, no me preocupa nada. De hecho,
me lleva un poco a la risa y a la vez me produce algo de indignación, porque yo creo que ningún partido padece lo que padece Vox, ¿no? Entiendo que si aquí os llega un manifiesto anónimo de militantes de cualquier partido diciendo que quieren una refundación, que no lo firma nadie, pues ni lo sacáis en antena. Bueno, pues ha habido periódicos nacionales aparentemente muy independientes y muy respetables que han llevado a primera plana un manifiesto de refundación de Vox no firmado absolutamente por nadie. Y cuando se ha convocado la asamblea, que todos los afiliados pueden recabar avales para poder presentarse, hay que presentar un 10% de los avales de los afiliados al corriente de todas las cuotas de afiliación, es que nadie ha levantado el dedo para presentarse. Es que ninguno de esos anónimos ha aparecido. ¿Por qué? Porque esos anónimos serán 2 o 3 personas que quieren hacer daño y que saben que Vox está en un momento en el que muchos medios de comunicación quieren hacerle daño y que van a publicar cualquier cosa, pero ¿eso responde a algún tipo de deontología profesional? ¿Publicar un manifiesto anónimo en relación a la vida interna de un partido? Yo creo que no se le haría a nadie, y a nosotros pues se nos ha hecho. Pero bueno, se ha convocado la asamblea y nos preguntamos ¿dónde está el candidato de los medios de comunicación? No ha aparecido, y no solo eso. Claro, les hago una pregunta que siento si no es muy procedente aquí. ¿Cuál es el asunto de todos estos que yo he mencionado? Me da igual el estado de las autonomías, la política de fronteras, las rebajas fiscales, la oposición a la Agenda 2030, las oposiciones a las leyes de género y a la entrada de los lobbies LGTB en los colegios. ¿Cuál es el asunto en el que se ha producido un debate en Vox, en el que ha habido un líder político que ha manifestado una cosa distinta, o alguien de las personas que ha salido por razones personales, la mayor parte de ellas, que han dicho no estamos de acuerdo con este asunto? Es que no hay, es que no se produce ese debate. Vox es un partido nuevo que sale a la arena pública con principios y convicciones muy fuertes, y ese debate no se ha producido en este momento. Cuando Vox, después de unos años, sea un partido más asentado, más viejo, pues supongo que habrá algo de debate, pero en Vox no hay corrientes. Las hay en otros partidos, quizá la hay en el PP, entre el señor Ayuso y la señora Feijóo, pero claro, lo que le pasa a Vox no le pasa a nadie. Estaba acordando según me preguntaba, ¿no? En las listas de las elecciones del 23 de julio hubo 2 o 3 personas que no iban en posiciones de salida, y en la anterior legislatura sí. Eso dio lugar a noticias por todos lados. Claro, el señor Feijóo cambió a 50 cabezas de lista. Y no se habló de una purga. La señora Ayuso, y habrá hecho bien, ella sabrá lo que tiene que hacer, ha cambiado a todo su gobierno, no ha dejado a un solo consejero. La número 2 del señor Feijóo acaba de dejarlo, y no hay una noticia de una división interna, porque no la hay, porque habrá hecho bien en irse, tendrá otra misión, otra función, pero en cambio todo lo que pasa con Vox se magnifica. Es decir, entiendo que se siente usted 100% respaldado por todo su partido. Bueno, 100%. Es quizás una cosa un poco exagerada, pero será un 99%, un 95%. Me siento absolutamente respaldado. Creo que no hay ninguna duda, y el día que haya dudas, pues habrá gente que diga el rumbo es el equivocado, que levantarán el dedo, se presentarán a una asamblea y si tienen el apoyo de los afiliados podrán optar a la presidencia del partido. Por ahora eso no ha ocurrido, y yo me siento con la responsabilidad de continuar esta batalla. A mí me han pedido los afiliados que continúe adelante, me lo pide mucha gente en la calle, gente que teme que nosotros podamos cansarnos o que podamos tirar la toalla, y que nos animan a continuar adelante. No es retórica, es así. A mí no me ha pedido ningún medio de comunicación que me presente a la presidencia de Vox. Me lo piden nuestros afiliados. En su opinión, ¿es satisfactorio el desarrollo de los gobiernos en los que ha entrado Vox en coalición con el PP, en comunidades autónomas, ayuntamientos? Si tuviese que responder de manera lacónica, diría que sí, es satisfactorio. Todo lo satisfactorio que puede ser un gobierno de coalición. Evidentemente hay tiras y aflojas, pero yo creo que se ha actuado con responsabilidad, tanto por parte de los dirigentes territoriales de Vox como de los dirigentes territoriales del Partido Popular. Unos antes que otros entendieron la necesidad de responder a lo que habían votado los ciudadanos, otros se resistieron más. De hecho, habían hecho una campaña mucho más contundente contra Vox, por ejemplo en Extremadura, donde en aquel momento la candidata del Partido Popular, hoy presidenta de la comunidad con los votos de Vox, pues fue realmente dura y tuvo posiciones que demonizaban los planteamientos de Vox. Pero al final reflexionó y ha actuado con
creo que con arreglo al resultado electoral, y está funcionando razonablemente bien. Hay todavía diferencias, hay tiras y aflojas, hay algunos lugares donde aún no hemos conseguido que se deroguen algunas normativas de memoria histórica que entendemos que no deben estar. Hay otros lugares donde aún no hemos logrado que la libertad lingüística sea el hecho que esperamos y que hemos pactado además en esos acuerdos con el Partido Popular, pero confiamos en que el avance de la legislatura pueda dar lugar al cumplimiento de todos los acuerdos. Le pregunta a Ana Martín. Buenos días, señora Abascal. Le escuchaba recordar que Vox acaba de cumplir 10 años, también lo ha hecho Podemos recientemente y todos sabemos que en el caso de Podemos tienen más pasado que futuro, pero le pregunto en qué momento, en qué punto vital está Vox, si tiene más pasado que futuro o viceversa, porque es verdad que en las últimas elecciones generales ha retrocedido posiciones respecto a las anteriores. Bueno, el retroceso de las últimas elecciones generales es un pequeño retroceso en porcentaje, pero que se convierte en un retroceso más amplio en número de escaños como consecuencia de la ley electoral. Pero evidentemente ha habido una pequeña bajada, que nosotros hemos analizado a qué se debe y a qué contexto de campaña electoral obedece, pero yo creo que no es el día. Si la pregunta es directamente si Vox tiene más futuro o más pasado, pues yo creo que eso queda respondido con lo que está pasando a nuestro alrededor, en todo el mundo. Los partidos como Vox están en declive o tienen en estos momentos más futuro y más triunfos. Y claramente tienen más futuro y más triunfos en Europa. Ha pasado en Italia, está pasando en los países nórdicos, está pasando en Holanda, en Francia. Lo que está desapareciendo en muchos lugares de Occidente son los viejos partidos del centro derecha y los viejos partidos socialdemócratas. Hoy en Francia no hay un partido socialdemócrata. No, los republicanos franceses, que son el partido homólogo del Partido Popular, ha desaparecido. Es decir, nosotros podremos hacerlo mejor o peor que aquellos partidos con los que coincidimos en algunas cosas, no en todas, porque cada uno obedece a su realidad nacional. Pero lo cierto es que yo creo que nosotros estamos con los tiempos y que por lo tanto tenemos un gran futuro y que lo que estamos defendiendo lo creen no solo nuestros votantes, sino los votantes de otros partidos. Y creo que es cuestión de tiempo que aumente el apoyo electoral a Vox. Enrique. Buenos días, señora Abascal. Buenos días. Punto de inflexión Galicia y Euskadi para Vox en el sentido de, bueno, pues ahora mismo no hay representación, repetir la no representación sería una continuidad, evidentemente conseguir representación sería un éxito, pero ¿cómo plantean lo que viene por delante en estas dos regiones? Bueno, en el caso de mi tierra tenemos representación. Tenemos un diputado en el Parlamento Vasco, tenemos 2 en el Parlamento de Navarra, tenemos 11 diputados en el Parlamento de Cataluña, tenemos 13 en el Parlamento de Andalucía. Lo menciono porque eran regiones donde en principio cualquier analista habría dicho hace unos años que Vox no tenía oportunidad. ¿Cómo va a entrar Vox en una región como Andalucía, tan de izquierdas? Y allí se produjo un milagro político tremendo. ¿Cómo Vox va a entrar en el Parlamento Vasco diciendo que hay que acabar con las autonomías? ¿Cómo Vox va a entrar en el Parlamento de Cataluña diciendo lo mismo? Y Vox en las últimas elecciones catalanas logró superar la suma de Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, que estamos acostumbrados a hacer cosas que parece que no son previsibles. Hasta ahora lo único que se nos ha resistido en toda España, porque tenemos representación en todas las autonomías y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, muy amplia en Ceuta, ha sido Galicia, que es una sociedad en principio mucho más conservadora, donde el mensaje de Vox podría calar mejor en algunos aspectos. Yo lo veo en Galicia cuando camino por la calle. A Vox se le quiere, pero todavía no hemos logrado convencer a los gallegos de que es importante que Vox tenga representación. ¿Por qué? Porque el voto del miedo ha funcionado, porque se ha lanzado un discurso que decía, bueno, si entra Vox debilita al Partido Popular y por lo tanto se pierde la mayoría. Ahora sabemos que estamos jugando, por las encuestas que tenemos, los últimos escaños precisamente con el bloque nacionalista, con lo cual la entrada de Vox no sería a costa del Partido Popular. Y en todo caso, es que Vox tiene un mensaje distinto al del Partido Popular. Es que hay preocupaciones de algunos gallegos que no tienen representación en el Parlamento de Galicia, son a las que me he referido antes, ¿no? Una de ellas es la que tiene que ver con la materia lingüística, con la oposición a las agendas globalistas 2030 que son aplicadas allí, con la inseguridad en algunas ciudades.
pero no hemos convencido todavía a los gallegos de la importancia de que Vox tenga representación. Yo lo decía el otro día de una manera muy gráfica. ¿Hasta cuándo van a intentarlo? Pues hasta que suene la gaita. Pero desde luego tenemos el derecho y el deber de presentarnos. Lo digo porque desde partidos que en principio deberían entender que tienen que colaborar con nosotros, pues se nos ha dicho que no nos podemos presentar. Bueno, ese es un debate interesante, ¿no? Pero claro, cuando un partido le dice a otro que no se presente, le tendrá que plantear una coalición, le tendrá que plantear algún tipo de acuerdo. Eso de, oye, muérete, no aparezcas, pues, no sé, es un insulto, es algo bastante sorprendente, ¿no? Y bueno, estamos en esa situación. Nosotros estamos optimistas, creemos que hay posibilidades de entrar en Galicia y vamos a seguir intentándolo. Al final ocurrirá lo que ha ocurrido en el resto de España. Ahora tengo cuestión, señora Abascal. Usted, su familia, vivirán de cerca la presión del terrorismo vasco, del nacionalismo vasco, de ETA, no ya solo la acción terrorista, sino la acción social muy agobiante para gente que como usted fue concejal, o como para su padre. ¿Qué le parece que hay un blanqueamiento también del terrorismo de ETA, además del terrorismo que ahora llaman light, que se practicó durante los días del golpe de Estado en Cataluña? Bueno, el blanqueamiento es total y además se produce en paralelo a un intento de enfrentar a los españoles con la historia de hace casi un siglo. Es decir, los mismos que dicen que hay que recordar los viejos conflictos fratricidas y tristísimos entre españoles de la guerra civil son los que quieren olvidar lo que acaba de pasar en la España reciente. Claro, los mismos que dicen que Vox es un partido peligroso para la democracia, a pesar de que es un partido claramente legalista, que pide el respeto a las leyes incluso cuando no está de acuerdo, pues son los que pactan con aquellos que en primer lugar están en contra de los intereses generales de los españoles, que están en contra de la legalidad constitucional, que han golpeado al orden constitucional en el año 17, que lo intentaron también en el País Vasco en el año 2003... Claramente hay un blanqueamiento que obedece a los intereses de Pedro Sánchez. Necesita blanquearlo para polarizar más el país y para no buscar otro tipo de acuerdos, para justificar acuerdos con todos aquellos que quieren que a España le vaya mal. Yo lo veo con tristeza y con resignación, lo que ha pasado con el terrorismo y con ese blanqueamiento, pero también estoy convencido de que una parte importantísima de los españoles, la mayoría, siguen sabiendo perfectamente lo que pasó y quiénes son los malos. Don Santiago Abascal, líder de Vox, comienza este fin de semana su Asamblea General Extraordinaria. Es el único candidato a repetir en su cargo, con lo cual algo me dice, mi perspicacia es alta, que seguramente lo va a conseguir. Le agradezco esta mañana que haya pasado por aquí y le deseo lo mejor. Igualmente, muchísimas gracias, muy amables. Ahora escuchamos la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, Carlos, buenos días. Un amigo mío llama a este gobierno la banda del Atleti por la cantidad de líneas rojas que llevan en la camiseta. Lo más ridículo es contemplar a los ministros mensajeros alabando al jefe y a sí mismos y retorciendo los argumentos para que una manzana nos parezca un destornillador. La más